Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED. Yo soy su servidor, Rubén Herrera, y en esta lección vamos a aprender acerca de el volumen, muchachos. ¿Ok? Vamos a empezar. Entonces aquí tengo que, primeramente, el volumen se puede definir como el espacio tridimensional ocupado por un objeto. Encontrar el volumen puede ayudarnos a determinar la cantidad necesaria para llenar un objeto, como la cantidad de agua necesaria para llenar una botella o un tanque de agua. Ok, muchachos, vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo medir el volumen, ¿verdad? De un prisma o de una figura tridimensional. Y vamos a hacer primero el más fácil. Vamos a hacer el rectangular, ¿verdad? Y aquí tengo un rectangular, ¿verdad? Y aquí tengo las medidas. Aquí tengo que la anchura aquí es el 5, la longitud es 6 de lo largo y la altura es 4. La fórmula para medir el volumen de un rectangular o de un cubo inclusive puede ser la misma, ¿verdad? Es igual a volumen, es igual a longitud por anchura por altura. Esto quiere decir, muchachos, una vez que ya anote aquí mis números o que reemplace mis variables por los valores reales, esto me va a dar como resultado en mi fórmula va a ser a 6 por 5 por 4, ¿verdad? La longitud aquí en mi fórmula está representado por el 6 que está aquí. La anchura está representado por el 5 que está aquí y la altura de este prisma es aquí está representada por este 4. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar estos tres valores, ¿verdad? 6 por 5 por 4 va a ser igual a 120 y por lo tanto el volumen de este prisma es igual a 120 y vamos a añadir un 3 al último como exponente porque así como en el área siempre añadimos un 2. Cuando medimos el volumen de cualquier prisma o figura tridimensional, ¿verdad? El volumen siempre se mide en unidades cúbicas, ¿verdad? Entonces se le dice al cubo. Entonces, la respuesta del volumen de este rectangular es igual a 120 a la tercera potencia o 120 al cubo. ¿Ok? Y siempre, siempre, siempre vamos a poner ese 3 al último, muchachos. ¿Ok? Que no se les olvide. Siempre cualquier medición del volumen, la medición de cualquier volumen siempre va a ser igual al cubo. ¿Ok? Ahora, y si se fijan, muchachos, este es un truco aquí. Aquí yo en esta fórmula yo reemplacé las variables de la fórmula por los valores reales y utilicé los números que deben de ir de acuerdo a la fórmula. Sin embargo, si se dan cuenta, si esos son los únicos tres valores que tienen para sacar o para medir el volumen de un rectangular, entonces fíjense, tengo que multiplicar estos tres, pero en realidad pónganse a pensar esto. ¿En realidad importa el orden en que multipliquemos estos números? Porque se acuerdan para la multiplicación, el orden de los números no altera el producto. O en realidad puedo multiplicar estos números en el orden que yo quiera y me va a dar como quiera siempre el mismo resultado, siempre y cuando me den nada más estos tres valores. O ya cuando tenga estos tres valores, simplemente lo que hago es multiplicarlos. No importa si no sigo el orden de la fórmula. En este caso, ¿verdad? Por propósitos de esta lección, sí seguí el orden de la fórmula, pero no tiene que ser así. ¿Ok? Bueno. Este es el ejemplo más fácil, ¿verdad? De sacar el volumen o de medir el volumen de un rectangular. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a ver ahora cómo medimos el volumen de un cilindro. Y aquí tenemos a un cilindro y aquí tengo que la altura es igual a 6 y tengo que el radio es igual a 4. Entonces, la fórmula que necesitamos, muchachos, para medir el volumen de un cilindro, aquí tengo que es igual a volumen, es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Ok? Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, muchachos, lo que voy a hacer ahora, voy a sustituir, ¿verdad? Mis variables por los valores reales, ¿verdad? Este va a ser el primer paso en el proceso de cómo yo mido el volumen de un cilindro y eso así como lo aconsejo, bueno, la manera más fácil que yo sé, como quiera. Y aquí tengo que el volumen es igual a 3.14 por 4 al cuadrado por 6. El 3.14 representa pi, ¿verdad?
Este 4 al cuadrado representa esta parte, el radio al cuadrado, y el 6 representa la altura, ¿verdad? Cuyos números están aquí, obviamente a excepción de pi, pero ya sabemos que pi es igual a 3.14. Ese valor nunca cambia, ¿ok? Ahora voy a utilizar el valor, bueno, perdón, voy a utilizar el orden de las operaciones para resolver esta fórmula, estos números. Voy a hacer primero mis exponentes y esto me va a dar como resultado a 16 al cuadrado. Perdón, 4 al cuadrado es igual a 16, perdón. Entonces ahora sí a voy en este paso, ahora voy a multiplicar el 3.14 por 16 por 6, ¿verdad? Esto, muchachos, ahora me va a dar resultado a 301.59, que esto me da como resultado el volumen de este cilindro, que va a ser igual a 301.59 al cubo, ¿verdad? Dependiendo a qué tipo de unidades es, ¿verdad? Las unidades son al cubo. Y muy bien, y esta es la manera más fácil que yo sé de cómo medir el volumen del cilindro. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Esta vez vamos a ver cómo medimos el volumen de un cono. Y el volumen del cono, para medir el volumen del cono es tan sencillo. Utilizamos casi la misma fórmula que utilizamos para medir el volumen del cilindro, ¿verdad? Aquí tengo que la fórmula es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3 o dividido entre 3 al último. Aquí tengo en mi figura tridimensional, en el cono aquí, que aquí tengo que esta altura o este lado, bueno, altura es de 5, ¿verdad? Y aquí tengo que mi radio es igual a 4. Pongan mucha atención, muchachos, tanto como en el cilindro o en el cono. Acuérdense que en su examen quizás no les van a dar la medida que estén buscando, ya sea el diámetro o el radio, quizás le vayan a dar la medida opuesta o quizás en vez del radio, lo que quiero decir es que quizás en vez de la medida del radio les van a dar la medida del diámetro. Entonces ustedes van a tener que dividir la medida del diámetro entre 2. O al igual, cuando es una operación donde se les pide la medida del diámetro, quizás les den la medida del radio. Entonces se van a tener que acordar de multiplicar la medida del radio por 2. ¿Verdad? Pero en este caso estoy bien, voy muy bien. Ok, ahora mi siguiente paso es de que voy a sustituir mis variables por mis valores reales y esto me va a dar igual a 3.14, ¿verdad? Que es lo que vale pi, ¿verdad? 4 al cuadrado, ¿verdad? Que es el radio al cuadrado, por 5, que es la altura que está aquí. 5 es la altura que está aquí. Y al último lo dividimos entre 3. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, lo primero que voy a hacer es voy a resolver el exponente. 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces, esto quiere decir que ahora ya mi siguiente paso es hacer la multiplicación de 3.14 por 16 por 5 y luego dividirlo entre 3. Esto me da como resultado a 2.51.32 o 251.32. Lo voy a dividir entre 3 ahora como último paso y esto me da igual a 83.77, que va a ser igual al volumen de este cono, ¿verdad? El volumen de este cono va a ser 83.77 al cubo o cúbicos, como se les sea más fácil decir. Y pues bueno, esta es la manera en que, como yo sé medir el volumen de un cono, ¿verdad? La medida más fácil, o bueno, la manera más fácil también. Y pues bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Por ahí hay un botón que dice me gusta. Háganle clic en me gusta, por favor, si les gustó esta lección. Si no les gustó, bueno, pues no hagan nada, ¿verdad? Y nos vemos. ah, Espero que nos veamos en la siguiente lección. Muchas gracias una vez más y que tengan muy buen día. Bye.